podcast por abordar la carroza. Su podcast paranormal de cabecera. Donde cada episodio, Cintia González, Nancy Gómez y yo, Omar González, les relataremos una historia de origen paranormal, fantástica o de crimen real. Ahora usted viaja en la carroza. ¿Y ya qué fue? ¿Cómo están? Bien, gracias. De vacaciones. ¿Semana Santa? Semana Santa del donde se 2020. sueltan los fantasmas. ¿Qué? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Bueno, cuando muere Jesucristo. Dice Nancy que es Semana Santa cuando se sueltan los fantasmas. Cuando muere Jesús. ¿Cuándo muere? El viernes? sábado de gloria, ¿no? Sábado Viernes. de ¿No, el resucita. El sábado resucita. No, es el del domingo porque es domingo de resurrección. Ah, sí, ay, sabe. Bueno, No, es el... Se muere y al tercer día resucita. Entonces se El muere viernes. el viernes. Y que a las 3, creo. Ajá. A las 3 de la Es mañana. cuando... Y es cuando se nubla y dices, Como que a hay esa hora un se murió limbo. Jesús. Sí, de verdad. ¿Sí? Sí, y están las almas en pena, se supone. Uy, putos, el domingo. Y episodio 61. 61. Y les traemos ahora la historia de la pasión de Cristo. De Cristio. De Cristo. Es un mago de Las Y Vegas. los fantasmas que se aparecieron en la pasión de Cristo. No es cierto. No es cierto. No, pues les traigo un tema de Slenderman. Ándale. ¿Sí lo ubican? Sí, Sí. sí. Está flaco así como la Cintia, Ándale. pero alto Pero alto. Y pelón. y pelón. Bueno, Slenderman. Slenderman. Slenderman, u hombre delgado en español, es un ser masculino. Posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgadas y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda, como el Doctor Octopus. Ey, Y sus brazos se pueden estirar o acortar según su voluntad. como Dalsim. Ajá. Ándale. O como el que va a robar ahí manzanas al mercado. Uy. Se le describe como un hombre delgado vestido siempre con un traje. Ay, qué flojera. Ya se viene bien engalanado. Ajá. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico, en que absolutamente son incapaces de pararse o de caminar. No sé, como que los los Ajá, como- petrifica y ajá. así. Como las víboras. Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar de dimensión desconocida. O sea, de repente puedes ya nomás desaparecer en Ajá. caso de que no te mate. O sea, Sí, no, te agarra, pum, te lleva a otra dimensión. Ajá, ya te Eres de quedar transportó atrapado ahí en a otra Tepito, a No, pero- Ecatepec. a la estación Tacubaya. A Tacubaya. Ay. Dice, absorbe, mata a sus víctimas. Ok. Nunca se localizan sus cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva. Se ignora cómo asesina a sus víctimas. Pues sí, pues como nunca los encuentran. Sí. Su cara es pálida. Prácticamente parece que se ha envuelto en una especie de gasa o un paño. No posee rasgos faciales. También puede ser visto usando una corbata o un pañuelo largo de color rojo o gris. Tiene manos igualmente blancas, como si llevara guantes de enfermero. Su traje es de color negro y lleva zapatos flexi. Para estar cómodo. Para estar cómodo en la noche, atacando Al gente. usar sacan pollas. El origen. Porque dice que, según las fuentes más conocidas de internet, Ey. fue concebido el 8 de junio del año 2009. O sea, está joven el Slenderman. Ajá. 2009, 2019. Porque hay una película, ¿no? Sí, De está malísima. Sí, sí me acuerdo que está bien está chafa. mala. Lo creó Víctor Hugo. Le quiero poner, ni siquiera se llama Víctor Hugo. Víctor Surge. Así. ¿Lo creo? Lo creó Víctor Ah. Surge. Pero para la ficción. Ajá, en los foros de Something Awful. En un concurso de Photoshop. Ah, Identificado como una criatura que acosaba a los niños. A propósito de esto, en un foro inició un tema relacionado con Slenderman. Un usuario publicó unos dibujos antiguos que el creador del personaje seguramente había manipulado digitalmente. Ujú. Como por ejemplo las imágenes trucadas de la danza macabra, en las que se puede apreciar claramente las figuras parecidas a muchos aspectos. En las que se podía apreciar claramente figuras parecidas en muchos aspectos a Slenderman, encerrados sus brazos y cuerpos en límites extraordinarios. Ujú. Y después de aquí hay como otros datos así medio raritos. Pero a ver, entonces, ¿el Slenderman existió en la ficción? Bueno, Ajá. pero también existe según eso real.
según eso. Ah, Y aquí algo que encontré que de esto sí no sabía. ey. Dice Slenderman en la antigüedad. Ah, a ver. Dice The Grossman, hombre alto. Ey. Era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. Ándale. La leyenda es de origen alemán. Y o bien es falso o bien no. Se puede encontrar información fiable sobre ella en la web. Ni siquiera en alemán. O sea, como que más bien no se puede encontrar No se información. puede. Ajá. Ajá. Su relación con Slenderman implica unos garabatos hechos en el año 1540 por Hans Breckenberger. Muy famoso. En uno se significa un caballero medieval luchando contra un esqueleto de extremidades anormales. No manches. En otro, un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Es como te acuerdas que platicamos la de las leyendas japonesas, el Gargadoku, uno que conté que era un esqueleto gigante. Ajá. Y que Sí. lo veías en las carreteras. Y no sé, es algo Sí. como similar, ¿no? Pareciera, pero Ey. como que ese es menos alto. Ey. Se cree que el esqueleto es una representación de Grossman. Supuestamente. Hans desapareció. Creen que se lo llevó The Grossman sin razón aparente en 1543. O sea, de repente no se supo nada del Ya no alemán. saben qué pasó con él. Ujú. Desapareció. No, así. desapareció. Y los garabatos fueron hallados en Hallsberg Castle en la fecha de 1883. No manches. Lo dice el Noperabo Bo. ¿Así se llama? Ajá. Es un tipo de fantasma de la mitología japonesa. Ah, pues sí. Generalmente aparece con forma humana, sobre todo de una bella mujer. Es inofensivo, pero asusta porque sus acciones se van borrando hasta que su rostro cubre por blanco, Todo blanco. todo blanco, y un blanco muy intenso, como el de Slenderman. Ey. Esta entidad es plural, es decir, hablamos de una especie, mientras que Slenderman es una criatura individual única en su clase. Ajá. O sea, como que Es estos hay uno y muchos. esos hay muchos. Ah. Ajá. Y el Alu. Alú. No tiene rostro y es mitad humano y mitad demonio. Qué miedo. Y su origen se remonta a las antigüedades creencias acadias, sumerias y babilónicas. Ya. Muy bien viejo. Además atormenta a los seres humanos mientras duermen Manches. y puede paralizarlos si los mira, quitándoles el habla y hasta la conciencia. Era un demonio el que hacía eso, ¿no? ¿O qué? Los incubus, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, eran los que... Ah, sí, es cierto. En la mitología sumeria es un tipo de espíritu o de demonio, Ujú. por lo que su carácter génico es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman. Entre tanto, en la mitología acadia es uno de los 7 demonios Utukikis, Utukiki. hijos de Anu. Suena como taki taki, Ey. taki taki rum. Siendo que, en este caso, la comparación con Slenderman carece sentido porque es un ser puramente mitológico, Ajá. mientras que Slenderman pertenece al ámbito de la leyenda. Mm. Pues, entre mito y leyenda, Sí, pues sí. porque Sí. supone que una leyenda es algo que pudo pasar o no, y el mito sí es que de plano no. Sí. Ajá. Dice, ahorita ya voy a llegar como a la otra parte, porque esto es como una introducción al, Sí, como al de que tema qué es lo principal. que. Ajá. Comportamiento. A pesar de que su rumorea Es que la mollera, a pesar de que rumorea que mata a los niños casi exclusivamente, es difícil decir que si un único objetivo es la masacre. Muchas veces se notificaron avistamientos de él en los bosques, junto a zonas urbanas. También se han reportado verlo en grandes grupos de niños con muchas fotografías retratadas. O sea, están, por ejemplo, una foto escolar y ahí Ajá, se ve atrás. Atrás. Sí, pues. O sea, cuando niños toman la foto Y se ve por ahí atrás. Ajá. ¡Qué miedo! Se piensa que comúnmente que reside en el bosque y selvas y se alimenta de los niños. Él no parece preocupado por su exposición a la luz del día o ser capturado en fotos. Ujú. Le vale. ¡Selfie! Con frecuencia se cree que disfruta acosando personalmente a tal punto que esas se vuelven demasiado paranoicas a sus víctimas. Ujú. Y así es, en efecto, él continúa apareciendo entre estas a fin de perpetrar el temor que sugiere específicamente sobre ellas. Se habla asimismo de que hay 8 páginas escondidas. Ah, eso es de parte de un videojuego. ¿Eso por qué se pegó? Pero bueno. Hay un videojuego de Slenderman Sí. que son 8 hojas escondidas en el bosque donde Slenderman mora, y si las recolectas todas, él desaparecerá para siempre. Ah, es Pero como todo el el, rato es te como empieza a salir. el objetivo final Ajá. de ese juego.
Bueno, dice que con frecuencia la identidad de Slenderman parece flotar o desplazarse alrededor de un lugar en lugar de caminar. Eso explicaría por qué es capaz de mantener su movilidad a pesar de su cuerpo su cuerpo mal proporcionado. Pues sí, porque está largote, Ajá, y los flaco, brazotes. ey. Como Peter Languila. Ándale. Algunas personas ya han cobrado avistamientos reales. Ándale. No obstante, la información oficial en cuanto al origen es puramente artístico de Slenderman. Ujú. Afirma descubrirlo principalmente en la noche, mirando por las ventanas abiertas, oyendo adelante de los conductores solitarios a las carreteras desiertas. O sea, caminando. Ajá. Ahí no de repente como que, ray. O caminando nomás ahí va. Ay, imagínate encontrarte algo así. Sí, No, algo. ay, qué miedo. Un extraterrestre. También dicen que hay pinturas rupestres brasileñas. Ah, La primera referencia argumenta que la leyenda registrada es su narración simbólica en las pinturas rupestres halladas en la Cerda Caperina, Parque Nacional del Noreste de Brasil, que se cree que datan de la fecha tan lejana como 9000 a.C. 9000 antes de... Esas pinturas muestran a un personaje extrañadamente alargado que lleva un niño de la mano, pero no exhiben los apéndices extra. O sea, nomás está alto. Ey. Y jeroglíficos egipcios. La siguiente referencia, posiblemente conocida del hombre delgado, se remonta alrededor del año 3100 a.C., desde el Bajo Egipto. Allí se suscita una historia sobre el ladrón de los dioses, o el ladrón de Kuk, durante el reinado del faraón Wasner. Los garabatos muestran a una extraña figura con múltiples extremidades superiores. No existe ningún otro jeroglífico. Nada más ese. A lo mejor nomás ese lo plasmaron cuando lo vieron. Ujú. No sabe, no sabe. Y ya ahora sí como la historia más el plato fuerte. Ajá. El 31 de mayo del 2014 era viernes y pensaban festejar el cumpleaños de Morgan Geyser con una pijama party. Ajá. Que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Anissa Weirden, Peyton Luther y Morgan Gracie salieron juntas del colegio donde cursaban sexto grado y fueron a la casa de la cumpleañera. O sea, de primaria sería. Ajá, de primaria. Para Peyton fue una noche rara. Sus amigas se mostraron un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad. Después de los juegos y las carcajadas, se fueron a dormir. Ah, no me. Por la mañana, las tres amigas de 12 años decidieron ir al Parque David para pasar el día al aire libre. Quedaba cerca de donde estaban y era un área boscosa de Waukesha, un suburbio de la ciudad de Milwaukee en los Estados Unidos. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque. Anissa intentó golpearla con fuerza la casa contra la pared. ¿La amiga? La amiga. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente. Ujú. Casi me destroza el cráneo, pero no le estamos hace. jugando. Qué buena amiga. Por eso, cuando le dijeron a adentrarse en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ella. Ujú. O sea, vamos acá a ver a los pajaritos. Árale, pues, güey. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol. Ella, no me salte aquí. Ver a los pájaros y jugar a las escondidas. Ujú. Y pues fue con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y que se tapara con las ramas y hojas para no ser vista. Ujú. Fue en ese momento que Morgan fue hasta ella, se aprovechó para sacar un cuchillo que llevaba escondido en su chaqueta, con una hoja de 13 centímetros. Se lo dio a Anissa, quien no atinó a usarlo, y se lo pasó de nuevo a Morgan. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: "No voy a hacer nada hasta que vos me digas". Anissa entonces le gritó: "¡Ahora! ¡Enloquécete!". Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 cuchillazos. Pero yo, ¿por qué? No Ahorita manches. vamos a eso, ya lo que tiene que ver con Slenderman. No manches. 5 en un brazo, 7 en la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más le hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. Es esta parte, ¿no? Pero el navajazo más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerquita del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse, que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga herida de muerte que se pusiera boca abajo y que así la sangre saldría más despacio.
Se fueron después de prometerle que irían a buscar ayuda. Vil mentira. Ellas querían que Peyton muriera. Ay, no puede ser. Inmutables, le dejaron desangrándose en la zanja y O sea, ¿eso salieron es del real? bosque. Sí, es un caso real en Estados Unidos. Ay, qué horrible. Que ahorita tiene que ver con Slenderman. Ahorita es así como el Lo- ataque. Ajá. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado de la cadena Walmart. Y ahí se limpiaron a conciencia la sangre de su íntima amiga. Hombre. Slenderman, pensaron, ya estará muy complacido con ellas. Era el sábado 31 de mayo del 2014 y la edad de la inocencia había terminado. Peyton estaba al borde de la muerte, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiese sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Ujú. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero. Allí le encontró el ciclista Greg Steinberg, que primero pensó que Peyton descansaba al sol. Mira ahí, trae bronceado a base de sangre. Toda ensangrentada. Cito, ¿me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada muchas veces. Mustió Peyton desde el suelo. Ujú. Steinberg llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se podía escuchar consolándola. Ya vienen, querida, ya vienen en cualquier minuto. Ujú. Cuando llegó la policía y la ambulancia, Peyton estaba consciente. Dan Click, el primer oficial de policía en la escena, le preguntó quién hizo esto. Ujú. Y ella respondió con claridad. Había sido su mejor amiga Morgan. Ujú. Peyton fue llevada al hospital de Waukesha, donde entró por emergencias y fue derivada rápidamente al quirófano. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró 6 horas. Stacy y Joe Lurer, sus padres, se dieron cuenta de que algo pasaba cuando el sábado por la mañana un oficial de policía se acercó hasta su casa. La noticia los dejó helados. Corrieron al hospital a ver a su hija sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía dijo a los medios muchas que las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente y por suerte la víctima sobrevivió al brutal ataque. No manches. Ahora aquí pasamos a la detención y obsesión. Morgan y Anissa fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de una ruta interestatal, la ruta 94. En una bolsa que llevaba, la policía encontró el cuchillo que había usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan no demostró ninguna empatía con su víctima. Anissa pareció por otro lado tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar a Slenderman. Anda, pues. En el interrogatorio filmado por la policía indicó: Morgan dijo que teníamos que matar a Bella, así llamaban a Morgan, así llamaban Morgan a Peyton. Ah. A Morgan en cambio se le vio bailando sola frente a las cámaras del sitio del interrogatorio. Sí se ve. ¿Salen en algún lado eso? Sí, hay un documental en HBO. Ah. Desesperándose tranquilamente y haciendo caras. O sea, está loca. Ajá. En el buzo que llevaba puesto tenía la sangre de su amiga. Cuando entró la policía, el policía que la entrevistaría a Morgan le preguntó con calma: ¿ella está muerta? Hey. El detective quiso saber si ella se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas. Morgan le respondió con voz tan melosa y suave que con solo con escuchar la grabación pone los cuernos en punta. Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas. ¿Se dijo la chiquilla? Ajá. ¿13 años? 13 ¿Estoy de años. maldita? Para que veas. Cuando el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, imperturbablemente y con voz ingenua le contestó: no sabía realmente, pensé que iba a estar en problemas. Mami siempre dice que todo lo que haces finalmente te alcanza, y lo hizo. La dulce inocencia con la que hablaba contrastaba con la imagen de las 19 puñaladas que había propinado su amiga y pocas horas antes. Los detectives están sorprendidos y en shock. Pues sí, no manches. A todo esto, ¿quién era ese tal Slenderman del que hablaban estas dos pequeñas de sexto grado? Se referían a un personaje ficticio creado por Eric Condulce en 2009 como una creepypasta. Ah. Se me trabó. Historias cortas de terror que suelen compartirse por internet. Esto lo hizo para el foro Algo Horrible. Ajá. Su inventor dijo haberse inspirado en los escritos de los célebres autores H.P. Lovecraft y Stephen King.
Y también el surrealismo de William B. Wordsworth. Él no lo vio. Y está raro su nombre. ¿Burroughs? Es que ve. Burroughs. Señor Burro. Señor Burro. Burro. Para crear esa imagen altísima y flaca de los brazos anormalmente largos y sin rasgos faciales, vestidas con un traje negro y que se encontraba viviendo en los bosques donde acosaba a los niños. Morgan y Anissa habían descubierto a Slenderman en la web de creepypastas. Creepypastas. Y dijeron estar convencidas de que él era real. Habían planeado matar a Peyton para proteger a sus familias de este personaje que podía lastimar a sus familiares. Qué ¿Tenían que locas. sacrificar a alguien? Ajá. No manches. Sostenían que una vez consumado el crimen, ellas le habrían probado al siniestro hombre imaginario su lealtad. Entonces serían sus sirvientas y vivirían con él en una gran mansión Uy, no más. que ellas inventaron. Qué locura. Ujú. Y explicaron que esa mansión está en algún lugar del Parque Nacional Chacuemegón. ¿Donde la apuñalaron o No, otro? otro. En el Parque Nacional Chicuamengón, Nicolet. Allí pretendían llegar cuando la policía los detuvo a ver a Vera de la Ruta. Ya iban para la mansión. Ya iban para allá. Sí, y supuestamente creo que no le Pues encontré, qué liberales, niñas, Pero o sea, cuando las atrapan, Ey. una pregunta de cuánto les faltaba para llegar a la mansión. ¿Nos faltaba mucho para llegar a la mansión de Slenderman? No sé, déjame buscarlo en Google Maps, ahorita te digo. O sea, imagínate saber a dónde iban a llegar, pues no iban a Sí. encontrar nada. Y quién sabe si iban hacia la ruta, hacia el lado correcto. El autor, Ingenuas. sí. El autor de Slenderman, cuando se enteró de lo ocurrido, lamentó mucho el hecho y dijo estar entristecido con el caso. La comunidad de creepypastas sostuvo en su propia defensa que esto había sido un incidente aislado. Ajá. Pero lo cierto es que hubo por esos años en los Estados Unidos por lo menos 2 casos violentos más asociados a Slenderman. Lo concreto es que esa noche de pijamada nada era muy normal. Pero la madre de Morgan, Angie Geiser, no percibió ninguna señal de alarma. Las chicas subían y bajaban de las escaleras riendo y corriendo. Era una noche normal. Pues sí, como de niñas, Ajá, pues es que casi imaginar que van a planear apuñalar matar a la hija. Ajá. Dijo en una entrevista posterior a los hechos, pero pocas horas después su hija de solamente 12 años lidiaría la consecuencia de un siniestro plan para matar a su mejor amiga. Nada más bien la mamá de las que atacó era. Morgan y Peyton se hicieron amigas en 4º grado. Morgan era solitaria y Peyton sintió mucha pena por ella cuando la vio sentada sola en el aula. Fue entonces a acompañarle y terminaron convirtiéndose en mejores amigas. Peyton es la apuñalada, ¿verdad? Sí, no, Morgan. Morgan es Sí. la que apuñaló. No, Morgan es la apuñalada. ¿no? La apuñalada. A ver. Pues según yo es Peyton, según tú. Bueno, según... Peyton era la puñalada. Sí. Ya. Cuando la policía la entrevista, Morgan le preguntó. Peyton es la apuñalada. Sí. Ajá. Entonces, Morgan es descubierta. Sí, Peyton todavía le dio así como, le dio cosa ver a la Morgan ahí toda sola y Ajá. todavía le paga apuñalándola. Híjole, te digo. Dice que Peyton y Morgan se hicieron amigas en 4º grado. Morgan era solitaria y Peyton sintió mucha pena por ella cuando la vio sentada sola en el aula. Fue entonces a acompañarle y terminaron convirtiéndose en mejores amigas. Se visitaban después de clases, iban a dormir a sus casas y vivían haciéndose bromas. Morgan bautizó a Peyton Bella. ¿Le mueces el pan a los perros? ¡Ay, sí! Ve nomás. ¿Qué? Que si le moví el pan a los perros. Guau, 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 Es que no guau. lo bajan, ahí te bajaron la basura. Ella era, o fue, durante mucho tiempo mi única amiga, le confesó Morgan a la policía en el primer interrogatorio. No manches. Morgan era decididamente una chica rara. Peyton se daba cuenta de ello, pero aún así la quería. Ser rara no era una condición excluyente para su afecto hacia ella. Todo cambió cuando en 6º grado entró Anissa al colegio. Morgan ya estaba obsesionado con el personaje de Slenderman. Ella y Anissa congeniaron enseguida y con Peyton pasaron a ser un trío de amigas. Peyton tuvo que aprender a aceptar a Anissa, aunque no le caía de todo bien.
Fue en ese tiempo que la obsesión de sus amigas por Slenderman se volvió absolutamente patológica. Morgan y Anissa no hablaban de otra cosa, pero nadie más allá de Peyton lo sabía. Peyton se mostraba incómoda y temía a ese personaje ficticio que ellas veneraban. Incluso llegó a considerar terminar su amistad con ellas, pero no lo hizo. Yo digo, están locas estas. Y todo el día de Slenderman. Después de todo, eran sus amigas. Y en el colegio ninguna de las dos tenía problemas de disciplina. O sea, están medio raritas, pero pues... Pero hasta ahí. Son nobles. Ajá. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Después del intento de homicidio se sabrían muchas cosas más. Por ejemplo, que Morgan y Anissa venían planeando desde hacía meses. Que en el bus escolar hablaban del tema aprovechando que había mucho ruido y nadie las oía. Ve nomás. Que tenían armado un vocabulario en código para mencionar las palabras clave como cuchillo y matar sin que nadie se enterara. De hecho, habían planeado matar a Peyton mientras dormía esa misma noche en la pijamada. Uy, no mames. Tenían pensado taparle la boca con cinta adhesiva para que no gritara y luego acuchillarle el cuello. Ve nomás. Muy... ya los 2 años. Ay, no, que... No, pues no. Que... No. Morgan puso el despertador a las 2 de la mañana y se acostó con los auriculares para escucharlo solo ella. O sea, puso el celular... pero no suena de todas maneras, aunque tengas el... Chave. No sé. Bueno. Cuando sonó la alarma, Morgan despertó a Anissa, pero estaban tan cansadas y dormidas que resolvieron que... Sí, 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 sí. Ajá. Ahí estaba ese Qué miedo. ese título estaba para un programa. Princesas asesinas se dice. Qué miedo. El siguiente plan era hacerlo en el baño público del parque, Donde la aventaron por allá. La cabeza. Le pidieron permiso a la madre de Morgan para ir al parque David. Antes de salir, Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de su campera. La idea era sentar a Peyton en el inodoro y asesinarla allí mismo. Era muy conveniente, pensaron, porque en ese lugar había una rejilla donde podrían escurrir fácilmente la sangre, que sería No mucho. más. O sea, pensaban en todas esas cabronas. Pero, o sea, unas chiquillas. Ajá. O sea, qué miedo. Anissa diría luego a la policía saber muy bien que para matar a alguien no hay que mirar a la víctima a los ojos y es mejor hacerlo cuando esté inconsciente o dormida. No manches. Esto ya lo habíamos escuchado. ¿Sí? Esto mismo, así ¿Sí? ya. Sí. ¿Déjà vu? Lo mismito. Fue por eso que en los baños públicos Anissa quiso primero desmayar a Peyton golpeando la cabeza contra el concreto de la pared, pero no resultó. Morgan propuso ir hasta el bosque a observar a los pájaros y a jugar. Peyton se había enfadado con el golpe, pero desconociendo el final de la finalidad macabra del juego que le comprendía, siguió con ellas hasta el parque. Morgan en el interrogatorio post-crime le reconoció a la detective que la entrevistaba que la gente que confía en vos se vuelve muy creíble. O sea, era lista pero loca, ¿no? Pues sí, Pero era esa linda. pues trastornada. Sí. Querer matar, o sea, bueno. Cuando estuvieron entre medios de los árboles y la vegetación, Morgan y Anissa sugirieron jugar a las escondidas y el juego comenzaría con Morgan contando y con Anissa y Peyton escondiendo, de lo que ya hemos dicho. Anissa había convenido con Morgan que ella iba a ser una leona corriendo tras una cebra. Ándale. E iba a taclear a Peyton para tirarla al suelo. Finalmente, Anissa le exigió a Peyton que se acostara en el piso y se tapara con hojas para esconderse. O sea, se fue la leona. Sí. Se quedó la leona dormida. Peyton le hizo caso y cayó en la treta. Cuando la víctima estuvo en el piso, el cuchillo que en ese momento lo tenía Anissa volvió a las manos de Morgan, que se había acercado. Era Anissa la que tenía que gritar cuando empezar, y lo que gritó. Ahora enloquécete, y Morgan hizo lo que ya sabemos. La policía que le interrogó le preguntó a Morgan qué hizo en ese exacto momento cuando la atacó. Ella, molesta por tener que volver a explicar lo que ya había contado, movió sus puños de arriba hacia abajo como con un cuchillo y repitió 8 veces: apuñalé, 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 apuñalé. Qué loca, no manches, qué miedo. Mete cuchillos. Mete cuchillos, sácalos. Si bien la historia tiene detalles que verían según toma el relato de Morgan o de Anissa, se comprobó que en concreto el ataque fue Morgan, mientras Anissa fue una espectadora muy colaborativa.
El 29 de agosto de ese mismo año, unos días después de que Peyton retornara a clases, el pueblo donde estaba el colegio al que asistían hizo una feria para recaudar fondos para ayudar a Morgan por los gastos médicos. ¿A Morgan para los gastos médicos? Pero A Morgan Peyton, ¿no? estaba en el... No, a Peyton. Dijiste Morgan. Ah. Bueno, le hicieron una Como colecta. colecta para Peyton. Para sus gastos médicos. Ajá. Y más de 250 voluntarios trabajaron ese día y recaudaron $70,000. Ujú. En septiembre del 2014, Peyton pudo volver a clases. Ya no estaba Morgan sentada a su lado ni Anissa molestándola. Sus ex amigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaban Sí, dije, ¿cómo que? discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. El retorno a la vida para Peyton fue traumático, Pues sí. porque el miedo todavía la acorralaba, sobre todo por la noche. En agosto del 2017, Anissa se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado. Y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, luego de que fue declarada con enfermedad mental al momento de efectuar el ataque. Sí, pues, claro. Era la que gritaba, ¿verdad? Apuñala, vuélvete loca, que le Sí, decía a la creo que Morgan. sí. No, pues sí. Sí. Sí, Sí, es que con los nombres se me... Ay. Estará allí hasta cuando cumpla 37 años. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué año? En el 2014, pero la Ah. sentencia fue en el 2017. Ah, ya. Seguían siendo menores de edad. Sí. De hecho, siguen... Siguen siendo menores de edad. No, ahorita ya no. Tiene 16. No, porque si fue en el 2014. 16 en tenían el 12. 2017. Ahorita tendría... O sea, en el 2014 tenía 13 años. Ajá. Sí. 17. Tendría ahorita... Tiene... 23. ujú. Ay, güey. Morgan, por su parte, se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado. Fue condenada a 40 años en reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. No manches. Podría estar presa hasta los 53. Ay, que ahí se quede la Fue estúpida. diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Eso nunca lo había escuchado. No, pero sí, esquizofrenia. Sí, me acuerdo que dijeron que no había de otra. Ah. Que estaba esquizofrénica. Y desafiante como que, ¿qué? Órale, puta, ¿qué decía? Apuñalo. Sí, me vale y te apuñalo. Eso Vale, hice. ajá. Me vale como... Es ¿qué como era? la ¿Como Dana Paola? Paola. Me vale. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Y los No, papás pues. bien gracias. Es lo que te digo. ¿Y los papás? Ujú. La recuperación de Peyton fue difícil tanto física como emocionalmente. Las cicatrices le dibujan en el cuerpo desde el cuello hasta las piernas. Y era un recordatorio patente de lo padecido. Sí. Al volver a casa desde el hospital, Peyton solo podía dormir con su madre. Tenía terror a descansar sola. Pobrecita. Y hasta el día de hoy duerme con un par de tijeras rotas debajo de su almohada. Ve nomás. De estar normal ya también la dejaron Ya trastornada. sé. Cito, solo por si acaso, explicó en el primer reportaje que otorgó luego de lo ocurrido. También... y también traba las ventanas. Ah. Pues sí, a decir, se me va a meter alguien. Sí. Hablar le llevó varios años, porque apenas ocurrió el milagro de su salvación, ni ella ni sus padres abrieron la boca. Están demasiado golpeados y vulnerables. Rompió el silencio en una entrevista exclusiva para la cadena ABC en octubre del 2019, más de 5 años después. En este reportaje en Peyton le dice al periodista David Muir haber aceptado finalmente sus cicatrices y que ahora casi ni piensa en ellas. Son una parte de mí, seguramente vayan desapareciendo. Ah. Recordó que Morgan siempre hablaba del personaje Slenderman. Era raro, me asustaba un poco, pero lo dejé pasar y la apoyaba porque eso era lo que me gustaba. Le dije que me asustaba y no me gustaba. También admitió, no me gustaba Anissa, solo estaba con ella porque conocía a Morgan. Y ella la quería como una amiga, pero Anissa siempre fue cruel conmigo. Pero al final la Morgan fue la que planeó todo. Pues sí, pues. La noche anterior en la que me quisieran matar, Peyton reconoció que había notado que las chicas actuaban de una manera extraña. Ujú. Cito, como cuando miras atrás, como no me di cuenta, pero no me culpo de ninguna manera. Nadie podía haber visto venir algo así. No. Unas niñas, pues Ujú. no. Ella consideraba a Morgan su mejor amiga y la recuerda como alguien que tenía muchos chistes para contar y era muy buena dibujando. Y tenía una gran imaginación, siempre era divertida. Respecto al ataque confiesa, y cito,
No sentía realmente nada, mi cuerpo estaba en shock. No podía hacer foco porque mi cuerpo estaba luchando por mantenerse vivo. No sentía dolor. Y si recuerda, le dijo a la ABC el momento cuando se despertó de las cirugías. Lo primero que pensé es, ¿las agarraron? ¿Están detenidas o están todavía libres? Pues imagínate, pues, el miedo de que qué van a venir, miedo, se sí. van a Va a meter. terminar. Como en las películas, Ajá. me van a aparecer aquí, me van a volver a... Ay, no. Si pudiera decirle algo a Morgan, curiosamente reveló que le agradecería. Probablemente inicialmente le diría gracias. Porque gracias a lo que ella hizo, yo tengo la vida que tengo hoy. A los 12 años no tenía un plan. Pero ahora después de todo lo que pasé lo tengo. Parecería que nadie hubiera pasado por lo que yo pasé, podría decir esto. Pero verdaderamente es lo que siento. Sin toda aquella situación no sería quien soy hoy. Le dio un objetivo a su vida. Peyton se refiere con esto, por ejemplo, a sus planes de estudiar medicina. Lo creo sobre su cuerpo plantó la semilla vocacional. Pues cuando fue esa entrevista con 18 años, Peyton ya está preparada para enfrentar su historia y seguir adelante con su vida extra. Esa que se ganó con sus ganas de sobrevivir. Pues sí. Una buena tragedia para contar. Los condimentos de esta historia y la edad de las víctimas convirtieron al caso a un tema apto para todas las taquillas. Además generó un profundo debate sobre el rol de internet en el caso y sobre el impacto en los chicos de esa edad. En aquel entonces, el jefe de policía de Waukesha, Russell Jack, dijo que el hecho debía convertirse en una alerta para despertar a los padres. Así como internet puede ser un lugar lleno de información maravillosa para aprender y enseñar, también puede ser un lugar lleno de oscuridad y cosas malévolas. Sí. Sí, pues ahí pues el control parental. En la discusión sobre el tema, Shira Shish de la Universidad de Georgia dijo algo obvio y cierto, que las historias creepypastas no eran más o menos peligrosas que las de vampiros y zombies. Sin duda el problema está en la mente de quien procesa eso como algo real. Así es. Sí, sí, es cierto. Sí, que en realidad el foco es de que ellas tenían un problema y los papás no lo identificaron. No. Y O que sea, las dejan estar en internet viendo lo que Pues quisieran. independientemente, como dices, si se mete una persona sana, no lo va a tomar como lo No. tomaron ellas. Te Y dará ya está. miedito y ay, me Ay, toco, órale, pero no ya. dices, ay, tengo Pero que ellas hacer lo esto por llevaron fulano. a Ajá. un Quiero ser delito. su sirviente. Ajá, no. O sea, lo descontextualizaron Ajá. totalmente. Como si Nancy quisiera matar para ser Entonces, la ahorita- sirvienta del de la gusana ciega. Entonces ahorita está la sirvienta. Sirvienta, Entonces oye, pero- ellas en la pareja. Algo mejor, algo Ahorita están las dos en los psiquiátricos. En psiquiátricos, Y una va a salir cuando probablemente tenga 52 y la otra que dijimos 30. Pero ¿y las 37? irán a dejar salir? O sea, 37. si siguen raras, o sea, no, ya no a lo mejor con lo del Slenderman, a lo mejor otra cosa. Yo digo que sí, porque cumplen la rehabilitación La co- social, Ajá. pero sí van a seguir con tratamiento. Capaz que es como el caso este de la Mijangos, Ey. que salió pero un familiar se tiene que hacer cargo de ella. Ujú, ándale. Ajá. O sea, tienen Y- que tener tutores. Ajá. Ay. Y si no hay familiar o alguien o nadie se quiere hacer cargo, pues siguen en el psiquiátrico. No, pero el Estado también puede asignarles. ¿Sí? me parece. Ah, ok. Ay, qué, Qué feo. feo, Pues eso fue el Slenderman. muy feo. Sí, sí me acuerdo del... Me duele. ¿Cómo se llama? Del documental. Documental. Se llama Y sí las ves raras. Lo voy a ver. O sea, se Cuidado ve- con Slenderman. ¿Así La- se llama? Ajá. La niña sí se ve, pues, o sea, Pues mal, trastornada. no, como que no acaban de hacer eso, pues. Ey. Sí. Hasta Slenderman dijo, se mamó. Ah, de haber dicho, Ajá. "Ah, la Sí, madre". no manches mi nombre. Sí me robo a los niños, pues no me los como ni No nada. me- Es más, están ahí jugando con Michael Jackson. No manches. Sí, ahorita que yo he estado viendo, estoy siguiendo una persona en Facebook que Acosadora. no, que Persona, se una va, de hecho hasta te ponen si quieres ir a ayudar, ya ves que ahorita están ayudando o la gente de los familiares que les han desaparecido, Sí. Y solitos los se que- están yendo Sí, a a excavar. Ajá. Ujú. ya, y ahorita ya en la mañana encontraron varios. ¿Sí? Entonces ellos han Pues van encontrado un buen. Ah, Sí, sí, escucho que ¿Cómo dan es un buen, posible pero- que ellos los encuentren? han Ajá. encontrado un montón y hasta pusieron ¿Cómo les un llegará la letrerito investigación? que decía si gustas como colaborar con las personas a ir a Ajá. excavar, ayudarles, son los martes y los no sé qué día, martes y sábado en la mañana, ahí en Ajá. Tlajomulco, ahí te citan en tal parte y llegan, Ajá. excavan y cuando encuentran ya le hablan a fiscalía. Ah.
y ya no mueven más, porque ya Sí. eso ya se tiene que Sí, la encargar gente, fiscalía. ajá, Sí, pues claro. para pruebas de ADN o algo. No, hombre, en una había bolsas como que los amarraban con cinta Ajá. y eran partes de piernas y así. En la otra al momento de que sacaron esa bolsa, Ajá. se les vino una cobija pegada en la bolsa y ahí había otro cuello. Ay, no, Ay, bien grueso. Qué Y feo. dices, no manches, o sea, y dices, sí dan ganas de veces ir a ayudar. Imagínate, Pues ellos que lo están haciendo solitos, lo están Ajá. encontrando, tantos que han encontrado. Exactamente. Sí. ¿Cómo es posible que ante los ojos de las autoridades No. Nada. nada? Me Así acuerdo es. porque dije, pues estas chiquillas y luego las... Ay, no, como que se me Sí, hizo claro, todo así de- ajá, Ajá. lo relacionado. Ay, Y luego no. el déjà vu que tuvo y, Ay, Fue sí, una estuvo muy experiencia. y si raro. le dejamos el pan a los perros o no. No, pues estuvo chido. Estuvo Estuvo chido. interesante. Me trabé mucho, pero ahí está la historia. Pero ahí está. Se dio a entender. Muy bien. Pues así Creepy- está. Creepypasta, creepypasta, creepypasta. creepypasta, Haces una creepypasta. plana. Ay, Muy no, bien. Pues ahí está. Vámonos. Síganos tuyo. en... No, yo quiero decir Twitter, ¿no? Ey. En Instagram, en Facebook, suscríbanse en el canal de YouTube, Spotify. escúchenos en Spotify y... Ya. Pues síganos Sí. Ujú. y compartan. Compartan. Sí, compartan. Gracias. Adiós. Bye. Gánate. ¿Vienes leyendo?